Hola, bienvenidos a este video. En este video vamos a conocer cómo funciona una prueba de tensión. ¿Y qué es una prueba de tensión? Es una prueba que nos ayuda a medir la resistencia de un material a una fuerza. Esta fuerza es una fuerza estática y además se aplica muy lentamente. Para conocer cómo funciona el mecanismo de una máquina de resistencia mecánica, lo primero que debe comentarles es que posee como parte principal del instrumento una estructura semejante a la de la imagen que aquí presentamos, y donde estamos marcando en color amarillo toda esta zona es la probeta o el espécimen de prueba que yo quiero analizar. Por lo tanto, mi material que yo quiero hacer análisis tendré que prepararlo previamente con una forma específica. Va a depender del material y el tipo de maquinaria, el tipo de probeta que vamos a utilizar. Estas zonas cafés que ven en la imagen son cabezales movibles y nos van a permitir colocar una fuerza llamada carga. En este caso, en este ejercicio es una fuerza de tensión, aunque en este mismo sistema se pueden hacer fuerzas de compresión. Como ven en la probeta, donde están los puntos verde claro, se va a marcar dentro de la probeta esas zonas de longitud de calibración, que son las que vamos a medir la elongación o deformación. Entonces vamos a tener un instrumento que nos va a permitir medir la distancia entre esos dos puntos. Y asimismo, en el centro de la probeta vamos a tener que medir el diámetro de la probeta. Este puente móvil entonces va a iniciar su movimiento, que es un movimiento lento y que va a ejercer una fuerza específica dependiendo del tipo de material a una velocidad específica. Esta zona que está marcada en color café más claro es donde se ubican las probetas de muestra y se les denomina mordaza. En un ensayo de tensión, entonces, vamos a obtener varios datos y con ello se va a poder calcular la resistencia, el módulo de Young y la ductilidad de un material. Para esto tenemos diferentes tipos de comportamientos, dependerá del material que vamos a analizar. En un metal normalmente vamos a encontrar este tipo de gráficos, que ahorita lo vamos a explicar más a detalle. En un material termoplástico, como observan, la deformación se va a llevar a cabo más lentamente de acuerdo a las cargas. En los elastómeros tiene un comportamiento parecido al termoplástico con una respuesta un poco más corta, y en los cerámicos, vidrios o concretos, que son materiales muy frágiles y muy poco dúctiles, vamos a tener solamente este tipo de comportamiento. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de este tipo de gráficas y qué significa. Para esto vamos a generar en este ejemplo, vamos a desarrollar una tabla. En la primera columna, que es la columna de carga o la fuerza de tensión que se va a desarrollar, vamos a escribir las cargas que se han puesto a esta probeta a lo largo del tiempo del análisis. En este caso, la carga inició en 0, fue aumentando a 1300, 5000, 7000, 7500, hasta una carga máxima de 8000 libras. Sin embargo, esa fue la carga máxima y estaba la probeta a punto de romperse, entonces se observa que la probeta fractura a 7600 libras. De la misma manera, en el equipo, esa distancia entre los dos puntos verdes que vimos en la imagen anterior va a ser la diferencia en pulgadas del cambio de longitud. No había cambio en el punto inicial, por lo tanto se mantiene el 0, pero conforme fue agregando la carga, la diferencia en la longitud fue variando desde 0.001 hasta 0.205 pulgadas. Y después nosotros vamos a poder calcular con esos datos el esfuerzo y la deformación. Quiero aclarar que este ejemplo fue tomado del libro de Ingeniería y Ciencia de Materiales de Askeland, la 6ª edición. ¿Cómo calculamos los esfuerzos y la deformación? Bueno, muy simple. Un esfuerzo, ya habíamos dicho que era la fuerza por unidad de área, entonces simplemente tenemos que conocer el área de nuestra probeta, que va a estar determinada por el diámetro de la probeta, y las cargas están en esta tabla, y lo único que tengo que dividir serían las cargas de la primera columna de la tabla entre el área de la probeta. Y en segundo caso tendríamos que calcular la deformación, y la deformación que es epsilon va a ser igual a un delta L entre la L inicial. El delta L va a ser cada uno de los cambios de longitud que están en la segunda columna de la tabla menos la longitud inicial entre la longitud inicial. Y con estos dos modelos matemáticos vamos a poder calcular la columna 3 y columna 4 de la tabla. Ahora bien, lo que vamos a buscar es graficar el esfuerzo contra la deformación. Este gráfico lo podemos ir desarrollando de una manera muy simple. En el eje de las Y vamos a colocar
los valores del esfuerzo en libras por pulgada cuadrada, y en el eje de las X vamos a ir colocando los valores de la deformación en pulgada sobre pulgada. Y una vez que tenemos eso, podemos graficar cada uno de los puntos y vamos a obtener un gráfico de esta forma. ¿Qué significa este gráfico? Lo interesante de este gráfico es que podemos calcular la E, que si recordamos de los videos anteriores es el módulo de elasticidad. Igualmente en este gráfico podemos detectar este punto donde la línea deja de ser recta y empieza a curvarse. A este punto se le va a llamar límite elástico. ¿Qué significa esto? Que desde el punto cero hasta el límite elástico lo que hemos tenido es estiramiento elástico. Si yo dejase de implementar cargas antes de este punto del límite elástico, el material va a tener un comportamiento elástico y la deformación va a regresar a su forma original. Sin embargo, si yo sigo agregando más carga a la muestra y sobrepaso el límite elástico, entonces voy a empezar a tener una deformación plástica. Que la deformación plástica, recordemos, es aquella deformación en la que el material ya no regresa a su forma original. Esta deformación plástica va a ir en aumento conforme yo agrego carga y va a llegar un momento en que va a romper la probeta. En el punto de ruptura es donde va a detenerse nuestra gráfica y en ese punto vamos a poder encontrar la longitud de ruptura. Como ven, bajamos una línea hacia el eje de las X para determinar la elongación de falla y en este caso sería de aproximadamente 0.1 pulgada sobre pulgada. Espero que con esta pequeña y simple explicación quede claro lo que significa el gráfico esfuerzo-deformación de un material.